Saludos, bienvenidos a su canal Box Day. Es un placer tenerlos aquí. Soy Carlos Garro, ministro de la Palabra del Señor, Iglesia Santidad Pentecostal aquí en Costa Rica. Así que hoy quiero continuar con lo que empezamos en el video anterior con el título de Cero Estrés. Hoy vamos a abordar la carta a los Efesios. Son las cartas que el apóstol Pablo escribió mientras estaba en prisión. Y Efesios es una de esas 4 cartas que vamos a ir viendo. En el pasado vimos a Filipenses, capítulo 4, nos concentramos ahí, y hoy vamos a ver Efesios, coincidentemente también en el capítulo 4, porque hay algunas cosas muy puntuales que creo que el Señor puede hablarnos, quiere hablarnos en esta hora. Así que el tema de hoy es nueva vida en Cristo. Con esta referencia de lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo, estaba de prisionero en Roma y él tiene la bendición, Dios le permitió que a pesar de estar prisionero pudiera escribir, recibir gente, ministrar, así que era un plan de Dios que se vale de todas las cosas que a usted y a mí nos puedan suceder para que sus propósitos se cumplan, y eso es algo que tenemos que tener muy consciente siempre, ¿verdad? No caer en una derrota por X situación, sino que entender que a pesar de, Dios puede utilizar ese contexto difícil para poder cumplir su misión, para poder llevar gloria a su nombre y que nuestra vida tenga propósito verdadero. Muy bien, entonces en el capítulo 4 de Efesios, de la carta a los Efesios, en el versículo 17, va a hablar de la nueva vida en Cristo. Y él va a ser puntual en muchas cosas de cómo debe de vivir una persona que conoce a Jesucristo, que le ha dado su vida a Jesucristo. Hoy en día vemos muy generalizado, lamentablemente, gracias a Dios siempre hay un remanente del Señor. Siempre tiene un remanente de gente fiel, de gente de testimonio, de gente que vive en santidad. Pero muy generalmente vemos que casi no se puede distinguir. El mundo ni siquiera no puede distinguir entre el que dice que sigue al Señor Jesucristo y el que tiene su vida sin Dios. A veces son unas vidas tan parecidas en el estilo de vida, de pecado, de abusos, y alguien por allí andan enseñando, algunas personas andan enseñando que porque usted un día hizo una oración diciéndole al Señor, te necesito, pero que usted sigue con ese estilo de vida, que no pasa nada, que todo está bien. Eso en la Biblia no está en ningún lado. Más bien está todo lo contrario, ¿verdad? Hay pautas muy claras de la evidencia del fruto que una vida rendida a Jesucristo debe de proyectar, debe de manifestar. Entonces esto es de lo que el apóstol Pablo va a tratar en estos versículos del capítulo 4 de Efesios. Y a partir del versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí lo primero que él dice es que él requiere o exhorta, demanda en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué es lo que pasa? Gentiles eran las personas en ese momento que no pertenecían al pueblo judío, ¿verdad? Esos eran los gentiles. Cualquier nacionalidad que no fuera judía eran considerados los gentiles, o así se les nombraba. Entonces, gente que tenía otros dioses, que tenía otras costumbres, que no conocían al Dios verdadero, al único y sabio Dios, sino que tenían muchas deidades, ¿verdad? Entonces tenían sus costumbres, sus cultos a sus dioses, que iban implícito orgías y todo este tipo de cosas, borracheras, en las celebraciones a los dioses paganos. Una vida inmoral, totalmente desenfrenada. Entonces el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, y habían gentiles allí que se habían convertido a Jesucristo, que ahora eran cristianos, junto con los judíos que también se habían convertido. Y entonces él les dice: mire, así como el resto de los gentiles, pero que no conocen a Dios, tienen ese estilo de vida, ustedes, ahora en Cristo, ustedes ya no deben de seguir ese mismo patrón de vida, ese mismo estilo de vida.
marca, por decirlo así, marca la cancha claramente el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, indicándoles que un cristiano ya no calza, su vida ya no calza en ese corriente del mundo. Y entonces en el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, esas personas, ¿verdad? Tienen el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Una gran ignorancia. ¿Y esa ignorancia por qué? Por la dureza de su corazón. La gente que no tiene al Señor, que no le interesa lo que dice su palabra, que no le interesa tener una relación espiritual con nuestro Creador y Señor Jesucristo, vive en tinieblas en su mente, en su vida espiritual está en tinieblas. Usted los podrá ver que tienen sus vidas y sus trabajos y sus familias y todo, pero la Biblia dice que al estar alejados de Dios, están en tinieblas en su parte espiritual, en su mente están en tinieblas. Y entonces dice que por esa ignorancia de desconocer a ese verdadero Dios y su voluntad expresada en la Biblia, por esa ignorancia, es por la dureza de su corazón. O sea, aquí está hablando que no es un problema de intelecto, es un problema del corazón de estas personas, que han cerrado su puerta a Dios. La puerta de su corazón, de su mente, la han cerrado a Dios. Y entonces ese es el motivo por el cual siguen en esta vida perdida. Y entonces el apóstol Pablo le está hablando a la gente que dijo que ya conoce a Jesucristo. Entonces, si todavía siguen practicando eso, pues aquí algo no calza. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es, muchachos, aquí no calza. O sea, yo les exhorto, les indico que ustedes deben de cambiar. Si ya son de Cristo, deben de cambiar. No puede ser que siga el mismo estilo de vida que tenían antes de Cristo. Versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con ellas toda clase de impureza. Y esta parte de la sensibilidad, dice que perdieron toda sensibilidad. Es una neuralgia, ¿verdad? Una neuralgia. Deja de sentir dolor, deja de sentir la alerta. ¿Qué es el dolor? Es una alarma del cuerpo, de nuestro ser, es una alarma para que nos demos cuenta que algo está mal. Si usted no tiene esa sensibilidad al dolor, usted está cocinando y no se da cuenta, tal vez está distraída, su mano toca el fuego, no siente y se va a quemar, se va a hacer daño porque los sensores del dolor no le avisaron, están desconectados. Entonces el dolor, la alarma de que algo no está bien en la conciencia está desconectada. Entonces estas personas viven haciendo una vida desordenada y no tienen remordimiento. Su conciencia perdió toda sensibilidad. Eso es lo que sucede. No sé si usted conoce a alguien o a usted le pasó, que para usted era lo más normal hacer cosas que ahora entiende que a Dios no le agradan. Para usted era la cosa más normal. El estar mintiendo, el estar adulterando, el estar emborrachándose, tanta cosa. No tengo ni que mencionarlos todos porque no terminaría. Pero que el asunto es que ya usted no sentía que su conciencia le llamara la atención, que su conciencia le advirtiera que algo no estaba bien. No, era totalmente normal ese estilo de vida. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que para los que es normal que eso suceda, es para los que no tienen a Cristo. Para los que no han nacido de nuevo es normal que sean así, pero los que tenemos a Cristo, ya esto no calza. Esto indica que algo está muy, muy mal. Y una de las cosas que vamos a ver es que él va a decir casi que nos hagamos un autoexamen a ver si de verdad fue que nos hemos rendido al Señor, o al rato es que nos estamos autoengañando, ¿verdad? Que nos estamos autoengañando. Muy bien, el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ustedes no aprendieron así a Cristo. Y aquí es algo interesante que él dice, ustedes no aprendieron así a Cristo, no de Cristo. Una materia, voy a llevar la materia de Cristo. Bueno, y Cristo, no, a Cristo. Está llevándonos a que si hemos tenido una relación con ese Cristo,
verdadera en nuestra comunión con Él, en nuestra mente, en nuestro corazón, si lo experimentamos en nuestra vida. No teoría, sino vivencia con ese Dios vivo, con ese Cristo resucitado. Es que de verdad lo conoces, es que de verdad tienes relación con Él. Él te ha enseñado cómo. Cuando por su Espíritu Santo que habita en nosotros, Él es el que, esa alarma, ¿se acuerda que perdieron toda sensibilidad? Pues cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, se vuelve la vida de esa conciencia, vuelve la vida espiritual que entiende lo que es agradarle a Dios y a qué cosas decirle no, a qué cosas renunciar. Entonces, esto es importantísimo saber cómo hemos aprendido a Cristo. ¿Será que nos están dando un discurso contrario a esta verdad de justicia, de santidad? Y dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y aquí Pablo usa la palabra nada más Jesús, el nombre Jesús. La gran mayoría de las ocasiones en sus cartas, el apóstol Pablo va a decir Jesucristo o Cristo Jesús o Cristo, pero aquí muy pocas veces él va a decir solo Jesús. ¿Por qué? Porque nos quiere llevar, está hablando de un estilo de vida, ¿se acuerdan? Él viene hablando de un estilo de vida, de un testimonio de vida. Entonces nos está refiriendo al Jesús en su carne, al Jesús que estuvo en un cuerpo como el nuestro, como el suyo, como el mío, de carne y hueso, con emociones, con sentimientos en este mundo, y cómo Jesús anduvo, cómo Jesús se condujo, cómo Jesús se comportó. Jesús no andaba en todo este tipo de excesos, de vicios. Cuando Jesús le decía a un pecador, quiero ir a tu casa, no era para ser parte del baganal, no, era para llevar luz, para llevar salvación. Ese era el objetivo de Jesús, una vida santa, intachable. Entonces nosotros como hijos de Dios ahora debemos de aspirar y permitir que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe a ese andar nuevo, a esa vida nueva a la que Él nos está llamando en Cristo Jesús. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto es interesantísimo. Es una acción que debemos ejecutar nosotros, de despojarnos de ese viejo hombre que está viciado. Esa naturaleza, en el momento que el cristiano deja de orar, deja de estudiar la palabra, deja de congregarse, deja de hablarle a otros de Cristo, de predicar, cuando el cristiano comienza a dejar todas estas prácticas que es para las que hemos sido rescatados, parte del propósito para que hemos sido rescatados, ¿qué sucede? Que el viejo hombre, el que tenía las malas mañas y todo eso, comienza a surgir de nuevo. Y entonces usted, que había empezado bien en los caminos del Señor, otra vez comienza a ser mentiroso, comienza a falsear, comienza a adulterar, otra vez el viejo hombre que dice está viciado, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Dice que ese viejo hombre está viciado, es un vicioso. Y es una lucha, mi hermano. Tenemos que tenerlo sometido, ¿qué? Por el poder del Espíritu Santo y la obediencia nuestra se mantiene ahí abajo. En el momento que nos debilitamos espiritualmente, el viejo hombre vuelve a surgir. Y entonces por eso mucha gente dice, ¿cómo es posible que va a la iglesia y mire qué barbaridad? Bueno, puede ir a la iglesia, pero su vida de relación con Dios, créame que ese efecto lo está delatando de que no la está teniendo. Esa relación no la está teniendo, la ha descuidado, etcétera, etcétera. Aquí no hay ángeles, nosotros no somos ningunos ángeles. Somos hombres, mujeres de carne y hueso que tenemos que día a día someternos al Señor con la fuerza de su Espíritu, con la obediencia de parte nuestra para tener victoria. Lo contrario va a ser prácticamente imposible. En la carne es imposible. En algún momento ya lo hemos dicho varias veces. Muy bien, el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese renovar el espíritu, vida de nuestra mente, la vida de nuestra mente. Hay que renovarse. Y la renovación es dolorosa muchas veces. La mayoría de las veces que viene algo nuevo, que hay que hacer algo nuevo, hay que hacer cambios, la naturaleza nuestra resiste al cambio, resiste a hacer transformaciones. Bueno, mis amados, en lo espiritual es exactamente igual. O sea, va a haber una lucha de que no quiere esa renovación, pero por el Espíritu se puede.
Y repito, con la palabra de Dios, alimentándonos a nuestro espíritu. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Con nuestra oración, con nuestra dependencia de Él y con su palabra. Es la forma de alimentarnos espiritualmente, para poder estar fuertes, para poder cambiar un patrón de vida que desde que tenemos uso de razón hemos hecho. Entonces dice, no, pero yo no he matado a nadie. La gente dice, no, pero yo no soy mala gente, yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, porque ponemos en escalas solo cosas muy, muy gruesas, muy graves. La Biblia dice que no hay ni uno justo, no hay ni aún uno. Y en una lista que él va a decir ahora de ciertas cosas, nos va a quedar claro que nadie puede tirar la piedra. Todos necesitamos del Señor. Nadie puede decir, ya no necesito de Dios. No, yo ya sé mucha Biblia. ¿Y eso qué? El diablo se la sabe también. Y el diablo, cuando tentó a Jesús en el desierto, le recitaba los versículos de Deuteronomio. O sea, es que yo ya sé la Biblia. El diablo también se la sabe. No se preocupe por eso. No es eso. Es deleitarme, vivirla, aplicarla. Ese es el asunto. Si no, será una información muerta para nosotros. Aunque suene extraño, es así. Es así. Las sectas, ¿qué usan las sectas? Usan la Biblia. Aparte de los libros de sus líderes, por supuesto. Pero las sectas usan la Biblia. Entonces, hermano, esto es una vida de consagración a Dios, de dependencia del Espíritu Santo, que fue el que la inspiró, y de venir a estudiarla. Que no le vendan gato por liebre. No, es que dice esto. Y usted tiene que ir a averiguar, tiene que ir a escudriñar, a estar certero de que es verdad lo que le están diciendo. En el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Me despojo del viejo y ahora me visto del nuevo que Dios creó en la justicia y santidad de la verdad. Qué extraordinario. Es una acción que nosotros debemos de hacer. Usted y yo debemos de hacerlo. Sí, quiero esa nueva vida y la ejercito. Cuando me encuentro las pruebas en la calle, cuando me encuentro las situaciones de gente difícil, entonces recuerdo qué dice Dios, cómo debo de comportarme y lo aplico. Puede ser que en algún momento sea difícil. Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo. Mi carne dice que le responda así, mi carne dice que ahora haga esto. Pero entiendo lo que tu palabra dice, que en estas circunstancias a lo que a ti te agrada es esto. Y entonces lo ejecuto. Y cuando yo obedezco, viene una bendición, viene el respaldo de Dios. En mi obediencia viene el respaldo de Dios. Muy bien, y en versículo 25 dice, el punto 3, contrastes que clarifican. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros del mismo cuerpo. No me voy a mentir a mí mismo, no me voy a hacer daño a mí mismo. Voy a comenzar a hablar verdad. Hay que ser valiente, hay que ser decidido para decir la verdad. La tentación desde que somos niños es mentir. Se quebró el florero y fue usted. Y llega su mamá, ¿quién quebró eso? Y el chiquitico, el hermanito suyo pequeño, usted le dice, fue Juanito. Y ahí empezamos a mentir desde muy niños, todo eso es normal. Es una guerra, es una lucha por cambiar ese patrón, esa situación en la que este mundo de pecado nos ha puesto. Entonces tengo que comenzar ¿a qué? A ejercitar la verdad. Dijo Jesús un día que el padre de la mentira era Satanás. El padre de la mentira es Satanás. Cuando miento, le estoy pidiendo prestada una mentira al diablo. ¿Y usted cómo cree que el diablo cobra después los favores? Con intereses altísimos de sangre que hay que pagar después. En cambio Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Ve qué diferencia? Dijo que Satanás es el padre de mentira, mientras que dijo que él, Jesús, es la verdad. Entonces, ¿cómo va a conducirse el cristiano? Con la verdad. Carlos, a veces no es fácil, es cierto, pero Dios va a respaldar. Dios va a respaldar. Muy bien. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí no está diciendo, ahora entonces me puedo ir a no. La énfasis es de que no pequemos. De que no se ponga el sol sobre nuestro enojo.
no se vaya a dormir, no se acueste enojado. O sea, en otras palabras, que no se oscurezca, pierde la visión, no se le oscurezca, que no se le oscurezca su visión por falta de perdón, que no pase mucho tiempo, en buen español. Bueno, entonces me enojo en la mañana y así me tiro rico todo el día bravo y cuando ya van a llegar a oscurecer, perdono. No es eso. O sea, no juegue de vivillo, no juegue de vivillo. O sea, esto es fácil de entender. No des mucho tiempo. Trata lo más pronto posible de arreglarte antes de que vengan las tinieblas de la noche. Muy bien, dice, versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora resulta que qué lindo en Cristo. Ahora el ladrón, ahora más bien da a otros. ¿Qué cambios hace Jesucristo en las vidas? El que robaba, ahora más bien trabaja y de sus ganancias lícitas, sanas, comparte con otros. Qué extraordinario el cambio que hace Dios en el corazón del hombre. Qué maravilloso. Muy bien. Dice versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Con las palabras construimos o destruimos a los que están escuchándonos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo de bendición con lo que decimos o estamos lastimando y destruyendo gente con lo que decimos? Eso es algo que debemos de mejorar, eso es algo que debemos de poner las barbas en remojo. Señor, dame control de mi lengua, de lo que voy a decir, lo voy a pensar, como lo decimos muy comúnmente, ¿verdad? El proverbio popular, conecte la lengua con el cerebro. ¿Se acuerda ese dicho? Conecte la lengua con el cerebro. Voy a decir algo y lo pienso. Dios mío, no, esto es más lo que puedo perder diciendo esto que lo que voy a ganar. Y esto además no es bueno, no te glorifica a ti en nada. Esto no suma. No suma para ser mejores personas. Así que me lo callo y digo una bendición. Eso es parte de los consejos muy prácticos, los señalamientos muy prácticos del apóstol Pablo. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando usted está enamorado de alguien, usted no quiere hacerle daño a esa persona, no quiere hacerla sentir mal. El Espíritu Santo, maravilloso, precioso, es muy sensible cuando tenemos una vida de desobediencia, cuando hacemos algo contrario a su mandato de bendición para nosotros. Se contrista al Espíritu Santo. Estas personas prácticamente que tienen un estilo de vida mundano, diciéndose cristianos, el Espíritu Santo, te digo, hace mucho que ya no lo escuchan. Contristan al Espíritu Santo. Personas de este tipo que practican una vida que era del mundana, que ya no debe de ser, te digo que algo que no van a escuchar es al Espíritu Santo. Está contristado totalmente. Mucho cuidado, para que debemos de analizarnos cómo está esa relación. Somos gente que complace a Dios, que ya no estamos por nosotros, sino que estamos que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Es el llamado que tenemos. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La parte de quítense, o sea, es una decisión. Yo quito de mí, ¿qué? La amargura. Quite esa amargura. Quite esa amargura, quite ese enojo. Quite esa ira, esa gritería, esa maledicencia. Habla de blasfemia, maledicencia, la blasfemia, maldecir a Dios. Y cuando se refiere a los hombres es de difamar, de calumniar a los hombres. Eso es maledicencia. Malicia, y toda malicia es una depravación, la malicia. Una depravación, no tiene límites para decir barbaridades. Y la gente se ríe. Y es que cuando yo voy a las fiestas y salgo con mis cosas, la gente se ríe, sí, pero ¿qué es lo que dices? Que a la gente le da tanta risa. Depravaciones. Un cristiano en eso. Un cristiano en eso. Haciendo reír a todo el mundo contando depravaciones, barbaridades. Algo no calza, amigo.
¿Verdaderamente así aprendiste a Cristo? Decía Pablo al inicio, ¿se acuerda? ¿Así aprendió usted a Cristo? Eso es que cuando usted tiene esa comunión, Dios te dice que eso está bien. Dios no miente. Nosotros mentimos, como humanos mentimos, pero Dios no miente. Esas características, esos comportamientos no son de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Y hoy es el día que el Señor nos está llamando a reflexionar y a enrumbarnos de nuevo por el sendero correcto. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, en lugar de todo esto, ¿qué? Sea bueno unos con otros, sea misericordioso, perdone a otros, así como Dios también nos perdonó a cada uno en Cristo. Y después el 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Los niños imitan a sus papás, los hijos, las hijas imitan a sus padres, a sus buenos padres. Se ponen sus zapatos, se ponen sus ropas, se usan el maquillaje o lo que sea de la mamá. Dice que nosotros lo hagamos con Dios. Imite a Dios, imite los pensamientos de Dios, imite el actuar de Dios. Que Cristo es nuestro ejemplo. Imitémoslo. Imitémoslo, seamos buenos, seamos misericordiosos, seamos sobrios, seamos prudentes, seamos amorosos, seamos humildes. Imitar a Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Ya no andar en vicios como el viejo hombre, sino en el nuevo hombre creado en Dios. Se puede andar en amor como Cristo anduvo, haciendo cosas buenas, haciendo milagros, haciendo sanidades, haciendo favores de gracia, de regalos de gracia a las personas que tanto lo necesitaban y que lo sigue haciendo hoy en día. ¿Será que no tienes una palabra buena para alguien? Donde Dios tiene tanta buena palabra para ti, tanto amor para ti, ¿será que no podemos dar amor? Es a lo que el cristiano ha sido llamado. El mundo es normal que no lo tenga, porque no tienen a Dios, por la ignorancia que ellos hay, pero usted y yo sí. Quiero orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Yo bendigo a cada persona que se dispuso a escuchar tu palabra, Señor. Padre, que esa vida nueva sea en la que comencemos a caminar cada día más, Señor, conociéndote, aprendiendo de ti directamente en esa comunión, en esa oración y conociendo tu voluntad a través de la palabra de Dios, Señor. Espíritu Santo, llena a cada persona que está al otro lado, Señor. Encamínalos en tu propósito. Trae reconciliación al que se había apartado de ti y que hoy es el día de volver a casa, de volver a la casa del Padre. Y el que no te conoce, hoy es el día para que le abra su corazón y no solo de palabras, sino de acción, comenzar a vivir para Jesucristo y su palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido y te doy gracias. Amén. Te pido, amigo, que me ves, suscríbete al canal, compártelo. Esto es Vox Dei, la voz de Dios. Bendiciones.